Esto se cerró. Buenas noches, Angeli, Michelle. Buenas, Bueno, tenemos otros minuticos. Faltan todavía 2 minutos para las 7. Yalile, Erika, Elvia, Mayerly, muy buenas noches. Giovanna, Ricardo, Elvia, bienvenidos, bienvenidas. Muchas buenas gracias, noches, director. gracias. Bueno, muy bien. Nuevamente, muy buenas noches para todos, para todas. El día de hoy desarrollaremos la primera CIPAS que vamos a hacer de forma colaborativa con el apoyo de la tutora Rosalba Pacheco y de nuestra tutora Adriana, que nos acompañan el día de hoy. Teniendo en cuenta pues las indicaciones que dimos el día martes en nuestra primera web y para fortalecer algunos conceptos frente al desarrollo de esta primera fase de nuestro curso de gerencia de proyectos sostenibles. Vamos a hacerlo de una manera ágil, pero con los aspectos fundamentales para que ustedes lo puedan tener en cuenta en el desarrollo de esta actividad, más aún porque el día de hoy a las 8 de la noche, yo creo que todos ustedes saben, es la inducción de estudiantes de la especialización en alta gerencia y desarrollo organizacional, que va a ser liderada por el doctor Alexander Sellamen, líder de dicha especialización. Entonces, esperamos contar con los estudiantes del curso de gerencia de proyectos sostenibles, pues en este espacio y al finalizar, por favor, se puedan conectar porque les van a brindar muchísima información que para ustedes va a ser muy importante en el desarrollo académico, en sus temas de opción de grado, procesos administrativos y otras temáticas que son fundamentales que las puedan conocer. Entonces, profe Adriana, profe Rosalba, me indican cuando deseen iniciar, ya la sesión se está grabando. Muy amables. Vale, gracias. Bueno, muy buenas noches. Pues bienvenidos a este encuentro de comunidades de interacción y participación académica y social, como nuestro primer CIPAS del curso Gerencia de Proyectos Sostenibles. Em, me disculpan, no me pude conectar a la webconferencia, sin embargo, eh, el director y la profe Adriana que asistieron y me presentaron. Muchas gracias. Mi nombre es Rosalba Pacheco Higuera. Yo soy administradora de empresas agropecuarias con 25 años de experiencia docente en trabajo rural, realmente con mi profesión que muy feliz soy de ser administradora de empresas agropecuarias y que elegí la línea de proyectos siempre, siempre desde que terminé mi profesión, siempre he elaborado en proyectos productivos, agropecuarios y también industriales. Y bueno, esa oportunidad de experiencia la tomé para la maestría en gerencia de proyectos con la UNAD y pues
igualmente feliz de lo que realizo a nivel profesional. Bueno, entonces bienvenidos a todos, gracias por asistir, por estar atentos a pesar de que el tiempo es corto, vamos a avanzar. Eh, Asimismo, como en la web les presentaron que los pasos que nosotros vamos a desarrollar en esta fase uno, vimos la necesidad de realizar un CIPAS ahorita, aunque el tiempo de la misma fase es corto, el 2 de septiembre creo que ya se cierra, pero es que estos puntos, estos aspectos que se van a manejar acá, estas actividades son la base para que de aquí en adelante todo nos salga bien y nos vaya bien. Si nosotros estamos comprendiendo realmente la temática y que información vamos a encontrar muchísima, eso sí, y no va a cambiar porque cómo se hace un árbol de problemas, un árbol de objetivos y la matriz del marco lógico, hay bastante información, muchos ejemplos y también está bien surtido, digámoslo así, los enlaces de referencias que se tienen en el sílabus y en la guía para cada una de las fases. Se tiene muy buen material, excelente material que ustedes lo pueden consultar. Entonces, así como en la web ya les había, la compañera Diana ya les había también dado la explicación de cómo entraban a la página de proyectos tipo, que es una de las actividades, el segundo punto de las actividades. Pero partimos de qué? De que primero le debemos dar lectura al plan de desarrollo del municipio, entrar al enlace y darle una mirada y una lectura muy concienzuda, porque de ahí es que surgen las ideas del proyecto. Nosotros vamos a dar un recorrido, digámoslo, de manera rápida a lo que es la formulación de proyectos bajo la metodología del marco lógico, que se trabajan especialmente para proyectos sociales dentro del Departamento Nacional de Planeación, que esta es la metodología que se utiliza siempre. Y miremos que el contenido de esta metodología lo primero que nos pide que es la planeación de una idea. Entonces, por eso queríamos como aclarar primero que el curso todo es de trabajo colaborativo. Bien lo sabemos que para trabajar en proyectos se requiere de un equipo. Un proyecto no se formula, no se plantea de manera individual. Eh, Esto a nivel, digamos que el entorno laboral, en el entorno profesional, siempre se requiere de un equipo. Mm, Demos el caso, nosotros podemos ser profesionales en el agro y sabemos de proyectos, pero para formular un proyecto necesitamos del ingeniero industrial, del ingeniero eléctrico, el ingeniero electrónico, el ingeniero de vías, infraestructura, de normatividad, de un contador para saber todas las normas, toda la tributaria, eh, laboral, toda la normatividad que tiene que ver con un proyecto. Entonces, siempre el proyecto es un equipo, por eso siempre en los foros yo les respondo, bueno, equipo de proyecto, van a elegir ese tema, esa idea que ustedes retomaron o que les llamó la atención del plan de desarrollo. Entonces, partiendo del plan de desarrollo, ustedes ven que se les propone un municipio. Ese municipio tiene una caracterización y para esa caracterización hay que hacer un diagnóstico. ¿Dónde está el diagnóstico? En el mismo plan de desarrollo. En la página web del municipio ustedes pueden encontrar cualquier cantidad de información. Eh, es partiendo de ahí, de donde nosotros podemos analizar qué tenemos. Primero los antecedentes, el diagnóstico, el clima, la población. em, Todos los aspectos sociales, culturales que está en el municipio, qué actividad económica es la que se trabaja de mayor porcentaje en el municipio. Entonces ya cuando conocemos y nos identificamos una idea, un tema, para hacer un proyecto se parte de una necesidad o de una problemática. Y siempre le preguntan a uno, pero problema yo no veo. No, puede que problema no hay. Hay es una necesidad. Y esa necesidad es la que nosotros vamos a elegir acá. Entonces, ¿qué se espera en el foro? Que hayan 5 aportes de una necesidad o de una idea o tema que ustedes les llamó la atención, les gustó trabajarlo
de ese plan de desarrollo. La proponen, luego ustedes se reúnen y dicen, no, entre todos dijimos, este es el tema educación, el tema transporte, el tema vías rurales, el que les haya llamado la atención o de pronto de tecnologías. Ya una vez elegida la idea, entonces ahí sí partimos a desarrollar lo que es la siguiente actividad, que es seleccionar la situación para el desarrollo del proyecto. Dice que ingresen a proyectos tipo y que de allí elijan uno similar o que esté dentro del sector económico del cual ustedes han elegido. Si eligieron educación, pues se buscan un proyecto de educación o de vías o de infraestructura o del agro. Bueno, y luego a partir de ahí, ¿qué encuentran en proyectos tipo? Es ejemplos, puramente en los ejemplos de cómo, y lo tenemos en la grabación de la web. Ahí la compañera Adriana les mostraba que está todo el documento, se puede descargar incluso en PDF y ustedes tienen el ejemplo. De ese ejemplo, pues que es material bien interesante, es que ustedes pueden diseñar su propio árbol de problemas y de objetivos. ¿Por qué? Porque el árbol de problemas viene es del municipio de Caldonó, Cauca. Entonces no puede ser como el que está en el proyecto tipo, sino que ese es el esquema. Por eso hice esquema para que ustedes se guíen. ¿Listo? De ahí del árbol de problemas también sale el árbol de objetivos. Y ahorita pues que vamos rápidamente a explicar también lo que es la matriz del marco lógico. Entonces, em, la base para que quede, digamos, bien formulado en la matriz del marco lógico parte del árbol de problemas. Si el árbol de problemas no se formula bien, tenemos que devolvernos, porque ya podemos ir adelantados con las estrategias o ya estamos organizando la matriz, pero no nos cuadra algo, no, de pronto las metas, los indicadores, no, por los objetivos no están bien. Entonces, ¿qué pasa? Si los objetivos no están bien es porque el árbol de problemas nos ha quedado muy regular. De ahí resultan precisamente los supuestos, resultan las actividades a desarrollar para que el proyecto tenga un producto final. Entonces, digamos que este es el contenido de la metodología del marco lógico. Por eso, nosotros acá solo vamos a hacer el árbol de problemas, árbol de objetivos y el marco lógico como tal, la estructura. Pero sí es importante que le demos una mirada a qué es el marco lógico y que también incluye unos involucrados. Vea que está antes de hacer el árbol de problemas y objetivos. Entonces, los involucrados es precisamente toda la población, las entidades, todos los entes gubernamentales que van a participar dentro de ese proyecto. Entonces, partiendo de ahí, en que nosotros identificamos la idea, que es lo primero, entonces dice, la selección de un método depende de diversas circunstancias y las características y circunstancias de la población. Por eso les decía, entremos a la página web del municipio y además que tenemos el plan de desarrollo. Y con ese material nosotros ya vamos mirando cuáles son las características haciendo un diagnóstico de esa población, de ese municipio. El plazo para la presentación del proyecto, bueno, ese, ese es ya más adelante, lo vamos a trabajar en las otras fases. Y como tal, toda la información que nosotros podamos tener para poder realizar el árbol de problemas. Por acá más abajo dice que algunos de los métodos de planificación más conocidos, entonces, pues como los muy, digamos, comunes, que la matriz DAFO nos identifica las debilidades, las amenazas, las fortalezas y las oportunidades que en algunos proyectos utilizamos también estas para cuando es un proyecto ya directamente de una empresa. Entonces uno hace el diagnóstico a partir de este o de un diagnóstico rural participativo también cuando es de municipio, de comunidades. Y está la metodología también del el enfoque del marco lógico. Bueno, esta sencillamente es una herramienta, como todas, una herramienta de planificación de proyectos, que nos facilita que, pues, organizar las ideas, organizar la problemática, organizar las soluciones que nosotros planteamos y qué posibles alternativas se van a dar para solucionar esa problemática que se identificó desde el comienzo. Bueno,
El marco lógico es una herramienta que resume las características principales de un proyecto. Entonces, el diseño y la identificación parten de cuál es ese problema. ¿Qué le cambiaría yo? ¿Cuál es esa necesidad que hay a la cual nosotros le vamos a buscar es una solución, unas alternativas de solución? Y recordemos que cuando hablamos del Departamento Nacional de Planeación y que esta es la metodología que se utiliza, es porque hay un presupuesto pendiente para asignar a un proyecto. Entonces tenemos que convencer a esos entes gubernamentales a quienes les vamos a presentar el proyecto, de tal manera que sí hay una necesidad y comprobada y evidenciada y que también por medio del proyecto nosotros demostramos que sí lo vamos a solucionar, que se puede solucionar y que existen unas alternativas y que esas alternativas se nos pueden convertir en unos objetivos en los cuales tienen unas actividades y esas actividades o acciones nos llevan a entregar un producto final, que eso se convierte en un propósito y en un logro. Entonces ahí es donde vamos a ver más adelante, ya directamente en los árboles o en la misma matriz. Bueno, entonces la definición que debemos hacer, la valoración cómo debemos hacerlo, la ejecución y supervisión es lo que estamos haciendo bien y hasta la evaluación lo hemos logrado. Entonces es como el proceso y el paso a paso y las etapas de lo que por las que pasa eh, esa misma herramienta del marco lógico, porque al final del marco lógico ya cuando ya se está ejecutando ese proyecto que o se está desarrollando ese proyecto que se ha formulado, que se ha planteado, hay que hacerle una evaluación eh, antes y después para saber si hay que hacer una mejora continua, que tenemos que mejorar y lógicamente por un cronograma, por unos tiempos, por unos hitos también de proyecto, ¿no? Entonces, la estructura de la metodología del marco lógico realmente resumida está en estos componentes: análisis de involucrados, análisis de problemas, análisis de objetivos, análisis de alternativas, estructura analítica del proyecto, que es similar al árbol de objetivos, esta que vemos por acá. Esta resulta del mismo árbol de objetivos, pero es cuando ya hemos analizado las diferentes alternativas y de ahí ya pasamos digamos que a alimentar esa matriz de marco lógico. La alimentamos con, como les decía, esas estrategias vienen a pasarse en acá como si fuesen objetivos y realmente acá está el árbol. En este orden que tenemos acá está el árbol, que están las ramas, los fines, en el tronco está el propósito, en las raíces vienen a terminar siendo componentes y más abajo las raíces vienen a ser las actividades. ¿Y qué son los componentes? Finalmente son los productos que se van a entregar en cada una de sus fases del proyecto. Luego, la matriz tiene también unos indicadores, unos medios de verificación o como las evidencias de cómo nosotros vamos en cada etapa del proyecto y vienen ya los supuestos o las hipótesis, que eso es lo que posiblemente pueda suceder, sí, qué tal sí o qué tal si no funciona el proyecto. Eh, un ejemplo así sencillo, cuando siempre hay la duda que aquí qué es lo que hacemos con estos supuestos o hipótesis. En los proyectos, por ejemplo, de infraestructura vial, vemos que ahorita, por ejemplo, Bogotá, que está desbaratada de vías por todo lado, de arreglos de vías y metro y de todo, y ya no se sabe ni por dónde se puede pasar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que muchas veces estas obras de infraestructura vial se paran por cuestión de clima. Cuando están pavimentando una vía, no pueden, el asfalto, el pegante que le aplican para que pegue ese asfalto y ese material que le están aplicando, debe estar haciendo sol y debe estar haciendo buen clima. Si está lloviendo, ni modos. Entonces se les puede dañar el material, se puede quedar ahí. Muchas veces
Tenemos que conocer de este tipo de proyectos para saber que no pueden trabajar si está lloviendo. Y en estos días y meses que hemos tenido de bastante lluvia, pues ni modo, las empresas no pueden hacer nada. ¿Y qué es lo que pasa? Que a ellos los están controlando precisamente porque el presupuesto va por etapas. Entonces les van entregando en cada fase de proyecto una cantidad de dinero por el presupuesto que se contrató a esa entidad, que se hizo la licitación, se la ganó la empresa y entonces le van entregando el dinero por partes. Resulta que no les van a soltar más dinero porque no han avanzado nada, ya hay un atraso ahí por el tiempo, por el clima, pero es algo que son factores externos de la empresa, que lo cuales no puede controlar. Y aquí ya entramos a la parte administrativa. Hay factores internos, factores externos. Entonces, como factor interno, ¿qué problema viene a pasar? Que no le pueden pagar a los trabajadores, a los operarios de máquinas, a los alquileres de alquiler de maquinaria, de equipo, demás. O sea, se tranca la empresa internamente y externamente, pues están también con el ente, digamos, haciendo auditorías constantemente, diciendo ustedes no están cumpliendo con el proyecto y con las etapas del cronograma. Entonces, eso lo vamos a ver más adelante con el componente práctico y con el proyecto, de qué manera hay proyectos que tienen unas limitantes y ahí es donde están las hipótesis. Eso así como, digamos, porque ahorita la compañera Adriana les va a explicar más lo que es la matriz. Y finalmente, como les decía acá, el punto 10 dice evaluación intermedia. Entonces hay que evaluarlo y fase a fase y al final, pero siempre hay que estar evaluando como todo, hay que estar un control. Bueno, entonces, en las etapas de análisis, participación, problemas, objetivos y estrategias. Vamos a ver por acá. En cuanto al análisis de participación de los involucrados, que yo por acá tenía un cuadrito, el análisis de involucrados no se hace solo al comienzo del diseño de la planeación, sino que se revisa, se actualiza permanentemente, porque pueden ingresar involucrados, pueden aparecer en cualquier momento del proyecto. Recordemos que hay involucrados de manera activa, inactiva, o los podemos conocer también como positivos, negativos, porque si sigo con el ejemplo del proyecto de infraestructura vial, em, puede que en Ciudad no lo, puede que sí, en la 68, por ejemplo, acá en Bogotá, por la 68 hubo bastante, incluso protestas de todas las familias, negocios, comercio que estaban a la orilla toda la avenida 68, la carrera 68, y que como ahí va a pasar Transmilenio, entonces lo que hace la empresa y la interventoría y quien ganó la licitación para toda esa ampliación de vía para Transmilenio, pues lo que hacen es comprarles toda esa construcción para poder ampliar la cantidad de metraje que requieran. Y pues ahorita hay unas leyes y normas que les dicen, bueno, o vende o vende. Antiguamente, pues había como una negociación, como más, digamos, concienzudamente con los propietarios de esos espacios. Asimismo pasa en las vías donde nosotros viajemos, por las vías principales a nivel país. También pasa lo mismo. Hay que ampliar, hay que hacer doble vía, pues tienen que comprarle las fincas, los espacios a los propietarios y ahí es donde aparecen involucrados negativos, involucrados positivos, los que hacen protesta, los que no están de acuerdo. Pero todos hay que incluirlos, por eso tenemos que hacer una tabla, un cuadro, un diagrama de qué manera nosotros podemos tener en cuenta esos involucrados. Acá no nos los están pidiendo. Para la actividad no nos están pidiendo, pero sí miremos que después de que tenemos ya la idea o el tema, está el cuadro de los involucrados, porque nosotros debemos distinguirlos, conocerlos, digamos, identificarlos, no tanto como conocerlos personalmente, pero identificarlos. Entonces, ¿de dónde sacamos esto? Es leyendo información, página web del municipio y todo lo que ustedes puedan encontrar del municipio y también em, el plan de desarrollo y todas las obras y todo lo que se haya desarrollado
en el SECOP. Pueden encontrar ustedes muchos proyectos que se hayan desarrollado en ese municipio y ahí pueden encontrar a quién fue asignado, a qué empresa, qué fue lo que se hizo. Entonces, y dependiendo del tema que ustedes hayan elegido. Y si depende de lo que, de si es educación, si es vía, si es tecnologías, TIC, bueno, lo que ustedes hayan, el tema que hayan elegido, pues hay que investigar bastante, diagnóstico y antecedentes. Bueno, ahora sí, en cuanto a al árbol de problemas, solamente son recomendaciones que vamos a hacer. Siempre vemos que ahí el árbol, así haya un diagrama, un esquema, pero siempre de fondo encontramos el árbol. ¿Por qué? Porque es una manera fácil de comprenderla cuando hablamos del tronco, de las ramas y de la raíz. Pero esto es importante identificarlo. Solo se escribe un problema central. ¿Y dónde va el problema central? En el tronco. En el tronco se identifica el problema como tal. Eh, Se escribe cada problema en forma independiente, no mezclar dos problemas en uno. Hay que identificar en dónde, en el municipio de. El problema es educación eh, en el municipio de la infraestructura para educación o la infraestructura vial o las vías en el municipio de, porque si no estamos perdidos porque es en dónde se está desarrollando. Por eso es que proyectos tipo pues es a nivel general, ¿no? Que sea el árbol que ustedes encuentren allí es a nivel general, pero cuando ya nosotros lo estamos identificando, entonces es un solo problema en el tronco, que es el problema central, y se identifica en dónde. Evitemos el no hay y la falta de, como lo dice acá. Y siempre ustedes van a encontrar la información recomendándoles esto. Es la forma de cómo nosotros redactamos los problemas. Pero el árbol de problemas no hay nada positivo, todo es negativo. Todos son términos negativos. De pronto acá los verbos y los términos de, de Bloom, yo creo que nos puede servir. Hay muchos términos, muchos verbos que se pueden estar utilizando. Entonces, acá vemos, por eso es que decíamos que es un buen esquema cuando identificamos que el problema central va en el tronco, que abajo todo problema o toda necesidad tiene unas causas y unos efectos. Entonces, es fácil de pronto plantearlo y este planteamiento también se sugiere siempre en proyectos que se haga en equipo, porque una cosa, lo que yo estoy pensando que esa es la causa, pero si la analizamos bien, no, ese es un efecto, entonces cambiémoslo. Entonces, eso es ahí donde podemos hacer un buen análisis del problema. Además de identificar los aspectos negativos de una situación existente, permite establecer las relaciones causa-efecto. Si esto es una causa, ¿cuál sería el efecto? Pero analicemos cualquier problema sencillo y van a ver que sí, todo tiene causa y tiene efecto. Entonces, a veces, digamos que con mis grupos de estudiantes, a veces lo planteamos a nivel personal y hagamos un ejemplo, hagámoslo a nivel personal. ¿Cuál es el problema que yo puedo tener en este momento y cuáles son las causas y cuáles son los efectos? O a nivel familia. Y esa es una manera rápida de aprender a desarrollar proyectos por medio de esta metodología. Bueno, acá nos dan unos pasos y unas etapas que verificar y discutir y acordar el tema, que es lo que ya les hemos dicho, análisis diagnóstico y antecedentes. La identificación del problema central. Yo puedo hacer un listado de 10, 15 problemas alrededor de ese tema que ustedes eligieron. Y de todos ellos, aunque se considera también por ahí en algunos textos, consideran que la matriz Bester incluso está en una plantilla en el Departamento Nacional de Planeación que dicen para poder identificar el problema central, hagamos una matriz Bester en donde cualificamos todo el listado de problemas, de 10 problemas, y el que tenga mayor puntaje, ese es el problema central. Entonces es como más demorado, pero vamos acertando efectivamente. Bueno, determinamos causas y efectos.
Y sabemos que el problema central va en el tronco, que las causas van en la raíz y que los efectos van en las ramas. Por ahí tienen ustedes un video de, se me pasó ahorita la página, pero el video está ahí en la fase 1 y son Ingenio Empresa y es muy claro, ellos explican muy bien esta árbol de objetivos y de problemas y parte 2 y 3 incluso ahí estamos en la presentación, se ve para que lo identifiquen. Entonces, este es como un ejemplo, y así como este van a encontrar muchísimos, árbol de problemas y dice baja productividad agrícola. ¿Qué le agrego yo? Pues ¿en dónde? Baja productividad agrícola en la vereda D, en el municipio D, en el sector rural D. Entonces, hay términos que se utilizan como el déficit, no se dispone, no se dispone de sistemas de producción poco tecnificados, fincas muy pequeñas que no permiten aprovechar la economía de escala. Entonces, hay diferentes formas de decir la necesidad que hay eh, sin colocar estos términos que nos dicen que no debemos utilizar, porque es como si estuviéramos negando que hay una solución. Entonces, hay déficit de agua, pero lo vamos a solucionar. No se dispone oportunamente de insumos para producción, pero los vamos a gestionar, los vamos a conseguir. Sistemas de producción poco tecnificados, vamos a tecnificar, esa sería la solución, ¿no? Entonces ustedes ven que en este ejemplo todo es negativo. Baja inversión pública, alta incidencia de pobreza. Entonces, si nosotros, lástima que es el tiempo, porque lo que se quiere es que miremos causa y efecto, causa y efecto. ¿De qué manera nosotros podemos ir identificando que sí hay una relación? Entonces vemos que nos puede salir cualquier cantidad de las que nosotros tenemos acá, nivel 1, nivel 2 y nivel 3, entre causas y entre efectos. Acá hay otro ejemplo de malas condiciones habitacionales en las Margaritas. Entonces, ¿por qué pasa esto en un conjunto de pronto de vivienda? Entonces, alta densidad poblacional de vivienda. Y acá este ejemplo se tomó para que veamos que se va leyendo de abajo hacia arriba. O sea, así como va creciendo el árbol, así como tiene de sus raíces, entonces dice, la poca cultura de ahorro, la poca capacidad de ahorro, el desaprovechamiento de programas habitacionales gubernamentales generan problemas de adquisición de vivienda. Y aquí puedo decir, ¿por qué no hay vivienda? ¿Por qué no tengo vivienda propia? Porque hay poca capacidad de ahorro, porque yo no estoy ahorrando, no tengo la cultura de ahorro, o porque estoy desaprovechando las oportunidades que tienen de pronto a nivel gubernamental. Entonces siempre se considera que se lea de abajo hacia arriba para poder comprender la relación causa-efecto. Y acá también vemos otros ejemplos de términos negativos. ¿Qué sugiero? Que miremos muchos ejemplos de árbol de problemas y que de ahí retomemos los términos negativos para no utilizar de pronto el no hay y, y lo que no de pronto nos quede mal formulado. Bueno, aquí hay otro, alta accidentalidad de los automotores. Entonces, ¿por qué sucede? Por la imprudencia de los conductores, por las calles en mal estado, por los vehículos en mal estado, vehículos obsoletos y mal mantenimiento de vehículos. Y si nosotros miramos de abajo hacia arriba, los vehículos obsoletos y el mal mantenimiento de vehículos generan ¿qué? Vehículos en mal estado. Pues por eso es que tiene una lógica de abajo hacia arriba. Este también fue tomado de proyectos tipo, y lo traigo así para que ustedes vean cómo el árbol se ve al fondo, pero es para poder comprender por qué. Porque en la página de proyectos tipo está dado también para líderes comunitarios. Entonces, es los talleres que se trabajan con ellos, he trabajado eh, con líderes comunitarios a nivel nacional en diplomados que la misma UNAD los está formando. Entonces, con ellos debe ser así. El esquema del árbol, mire que aquí quedan los efectos, las causas, y ellos van identificando mejor cuáles serían esos problemas que son
que se consideran como causas y cuáles serían los que se consideran como consecuencias. Todos estos son ejemplos, asimismo, pues lo que se les recomienda que ustedes los consulten para que se puedan guiar. Bueno, ¿y qué pasa con el árbol de objetivos? Entonces ya esas causas se convierten en dice, las causas del problema dan pie a la formulación de los objetivos del proyecto. Entonces, sencillamente es que como ese árbol estaba negativo, ahora le buscamos la solución y lo pasamos a positivo. Acá es un juego de antónimos. Los antónimos es que si estaba todo en negativo, busquemos el término que se acomoda para que sea positivo. Y tal cual el árbol se tenía, el árbol de problemas, así mismo pasa igualmente al árbol de objetivos. O sea, no hay cambio. Lo comento porque ya con lo que he trabajado en los cursos de la UNAD y los diplomados, entonces a veces lee uno el árbol de problemas y cuando va a mirar el árbol de objetivos está totalmente diferente. Entonces ya no era el problema central, muy similar, las causas ya no eran iguales. Entonces dice, bueno, ¿qué pasó acá? Entonces, miremos la diferencia, que en el árbol de problemas, causas directas y causas indirectas son lo que están en las raíces. Yo les decía nivel 1, nivel 2. Y efectos directos y de efectos indirectos. Y asimismo, para el árbol de objetivos, entonces ya pasa a medios y fines. Ya no se llaman causas, se llaman medios que están en la raíz y fines que están en las ramas. Entonces, ¿qué es un medio? Es la estrategia que yo utilizo para cumplir una acción y de esa acción o de esa actividad me resulta un producto. ¿Y qué es el fin? Es el logro a donde yo quiero llegar. ¿Y qué hay en el tronco? Es el propósito. ¿Y qué es el propósito? Es el objetivo general del proyecto. Entonces, de ese árbol de objetivos es que resulta el marco lógico y por medio de un, digamos, análisis de lo que tenemos acá en los medios, hay que hacerle un análisis para identificar las estrategias que vamos a utilizar. O sea, es como una revisión a qué nos conviene más. Imagínense esos ejemplos que vimos, que hay 4 niveles de causas y 4 niveles de efectos, y si lo dejamos así, lo pasamos a positivo y lo presentamos así al municipio, ¿quiénes van a ser los más perjudicados? La empresa que nosotros como empresa, que somos los que estamos proponiendo un proyecto y que de pronto sí dicen, listo, tienen el presupuesto, 250 millones, 500 millones, 1.000 millones, bueno, el dinero que ustedes hayan pasado para el presupuesto se lo entregan, pero ustedes vieron que iban 4 niveles, o sea, no miraron alternativas diferentes para que buscar la solución al problema y al problema que estaban identificando, sino que se lanzaron así de una sin antes darle una miradita a esos medios. Por favor, regáleme un minutico. Gracias. Bueno, entonces, aquí ya vienen el mismo condiciones habitacionales mejoradas en las margaritas, es el mismo árbol, pero con los términos en positivo. Entonces dice inseguridad ciudadana disminuida. Sí, que es igual, pero eh, ya le cambiamos el término negativo. Capacidad de ahorro mejorada, cultura de ahorro mejorada, aprovechamiento de programas habitacionales gubernamentales, facilidad de adquisición de vivienda. Ah, bueno, si ya estoy ahorrando, ya puedo adquirir una vivienda. Entonces, así mismo lo leo de abajo hacia arriba y va a haber una lógica. Donde no encuentro la lógica es donde digo, espéreme, tengo que revisar porque seguramente este término acá no quedó bien, esto no fue bien formulado y tengo que devolverme. Acá, al revisar el árbol de objetivos en esa secuencia, eh, es bien interesante porque es donde me puedo dar cuenta que hay errores desde el árbol de problemas. No esperemos a pasar al marco lógico porque puede que allá vaya a ser, digamos, mayor dificultad porque ya se presentan acciones, actividades y productos finales. Y de pronto el producto me salió más costoso de lo que yo me imaginaba y la propuesta del presupuesto pues no alcanza
para todo eso. Y vemos cantidad de proyectos que las empresas han quedado en quiebra precisamente por eso, porque no han calculado qué era lo que proponían y el presupuesto que pidieron no les alcanzó. Acá está el otro ejemplo. Entonces, mejora la competitividad agrícola, mayor productividad, mayor diversificación y mejor calidad. Y esto es grandísimo, mira. Entonces, acá es donde tenemos que identificar las estrategias que vamos a utilizar en todas estas. Pueda que entre todo esto me quede solamente con dos y no con todo esto que está acá. Entonces, tengo que identificar cómo mejoro la competitividad agrícola. Si solamente necesito lo de crédito o el sistema de producción tecnificado, o se aprovechan las economías de escala. De pronto yo saco este de economía de escala y mejor lo dejo acá en sistema de producción tecnificado, que ahí ya estoy apuntándole a un aprovechamiento de economía de escala. El agua puede ser que también la incluyo acá en el sistema productivo y el crédito sí, entonces dejo crédito y dejo sistema de producción. Con eso ya puedo yo mejorar la competitividad agrícola. ¿Sí? Entonces me quedan solamente dos. Y asimismo los de abajo también, porque los de abajo vienen a hacer actividades al final. Bueno, acá es el esquema. Este es bonito mirarlo porque acá puedo ubicarme en lo que es la estructura analítica del marco lógico. Este es el árbol de objetivos. Entonces, mírenlo de esta manera. Ustedes tienen que hacer árbol de problemas, ya lo vimos, pasaron a árbol de objetivos. Este es, ¿ahora qué hago? Pues mire, cojo lo que está arriba en las ramas, los efectos que se le llaman fines, y los escribo acá en este cuadrito. Entonces es bueno que los enumeren. Fin 1, F1, ya no le escribo fin 1, F1, F2 y F3, y los escribo acá. Propósito, ese sí es propósito, que es uno solo, lo escribo acá, accidentalidad reducida a los automotores. Los componentes, que son los productos que yo voy a entregar. Mire, se lee como productos porque es un programa de capacitación de conductores. Entonces, ese es un producto. Calles pavimentadas es un producto. Vehículos nuevos es un producto. Y taller de mantenimiento empleado. Entonces, a este lo llamo C1, C2, C3 y C4. Y los escribo acá. Tal cual los tengo en mi árbol de objetivos. Y la actividad que tengo que hacer tiene que sonar como una actividad, no como un logro, sino como una actividad. O sea, el verbo que yo utilice, el término que yo utilice es de actividad. Contratar docentes acá. Entonces, A1, A2, A3, A4, A5 y A6. Y los coloco acá. Y los escribo porque van así en ese mismo orden, tal cual están acá. Eso es lo que nosotros revisamos en el momento de que ustedes entregan su actividad. Entonces, miramos esa secuencia y esa lógica que tiene los dos árboles y la estructura del marco lógico. Bueno, aquí ya le doy la palabra a mi compañera Adriana, ¿cierto? Sí, profe. Bueno, tú me Gracias. dices, yo voy pendiente de pasarle la diapositiva. Gracias, profe Rosalba. Bueno, entonces como ya vimos cómo es los insumos que requerimos para hacer nuestra matriz de marco lógico y entendiendo que para poder formular nuestra matriz de marco lógico requerimos primero pues la formulación clara de nuestro problema, ¿cierto? Que podamos identificar ese problema, que podamos identificar también esos objetivos que queremos cumplir. Esos se van a convertir en una matriz que nos va a permitir no solamente formular el proyecto. De hecho, la matriz de marco lógico nos permite incluso gestionar los proyectos y de hecho es una muy buena práctica porque vamos a tener absolutamente toda la información del proyecto en una sola gráfica, es decir, casi que en una sola fotografía puedo identificar cómo impactaría nuestro proyecto. Entonces, en este caso, que quise traerles un ejemplo práctico. Yo vivo en el municipio de Zipaquirá y resulta que aquí en el municipio de Zipaquirá se pudo evidenciar
una problemática inicial. Esa problemática está relacionada con el emprendimiento. Entonces dice el problema que los emprendedores de Zipaquirá presentan una baja sostenibilidad y altas tasas de mortalidad empresarial en los primeros 3 años. Esa es una problemática que se ha evidenciado, que se ha podido identificar a partir de los ejercicios de diagnóstico, de levantamiento de información, de cifras claves, y entonces también a partir de ese diagnóstico se puede identificar que dentro de la problemática algo que es muy relevante es la falta de capacidades gerenciales de los emprendedores, el escaso acceso al proceso de financiación y también que en el ecosistema de emprendimiento, pues las redes de apoyo que existen, pues cada red de apoyo trabaja por su lado, es decir, existe una desarticulación de estas redes de apoyo. Entonces, siguiente, profe Rosalba. ¿Cómo llevamos este problema? Claramente de aquí sale nuestro árbol de objetivos, ¿cierto? Y aquí entonces, bueno, sé que quedó un poquito robusta la información, les vamos a compartir la información, no se preocupen. Básicamente aquí lo que nosotros hacemos en la matriz de marco lógico es identificar cuál es ese fin, ¿cierto? Entonces lo vimos allá en el árbol de objetivos que eran esos posibles efectos. Entonces, el fin. Para ese fin, pues claramente tenemos nuestros objetivos, acá los podemos evidenciar. Contribuir al desarrollo económico y social de Zipaquirá mediante el fortalecimiento de los emprendimientos, pero con una categorización especial y es el tema de sostenibilidad. Cuando elaboramos los indicadores, los medios de verificación y los supuestos, esos son los que finalmente me ayudan con la formulación, ¿cierto? Para que mi proyecto me lo aprueben, pero también para la gestión del proyecto. Es decir, cuando yo esté en la ejecución del proyecto, me voy a remitir a estos indicadores verificables, a los medios de verificación que vendrían siendo esas evidencias de cómo yo hago, bueno, o evidencia, valga su redundancia, que se está cumpliendo con ese propósito del proyecto. Y los supuestos, pues que siempre se redactan en positivo, pues vendrían siendo esas estrategias alternativas que se van a generar a partir de la implementación de dicho proyecto. Entonces aquí, por ejemplo, podemos hablar también de ese propósito que es el resultado inmediato. Recordemos que el fin es ese impacto a largo plazo. El propósito es el resultado inmediato, es decir, ¿qué puedo hacer yo, qué puedo evidenciar yo en el corto plazo? Los componentes vienen siendo los productos que yo espero de mi proyecto y las actividades, pues aquí recordemos que ya lo que yo hago es discriminar qué tendría que hacer yo en lo operativo para que ese fin se cumpla. Entonces aquí nosotros podemos hablar, cuando construimos una matriz de marco lógico, hacemos un análisis tanto vertical como horizontal, ¿cierto? Y desde esa metodología de análisis, entonces desde el horizontal, pues claramente yo debo seguir una secuencia lógica, es decir, cada objetivo debe tener unos indicadores, debe cumplir con unos medios de verificación o evidencias y debe tener esos supuestos, ¿cierto? Si yo logro, yo cumplo ese objetivo, ¿qué pasaría? Y en el análisis vertical, entonces recordemos que todas las actividades van a tener un producto, que esos productos van a alimentar los propósitos de mi proyecto y que cuando yo cumpla los propósitos de mi proyecto, pues como consecuencia voy a cumplir el fin del proyecto. Entonces nosotros lo analizamos de esta manera. Si ustedes se dan cuenta en este proyecto, porque digamos que por tiempo no lo podemos profundizar, pero básicamente ustedes se pueden dar cuenta que en cada uno de estos aspectos tenemos un objetivo SMART, específico, medible, que es alcanzable, que es real y que lo podemos validar en el tiempo. Objetivos SMART. ¿Por qué? ¿Para qué nos sirve esto? Precisamente porque nuestra matriz de marco lógico me dice, listo, perfecto, en el tema de productos, si usted va a hacer un programa de formación o a eso es lo que usted se está comprometiendo como un producto, pues entonces el indicador va a ser que usted entregue tantos módulos de capacitación desarrollados, que tantos emprendedores estén participando o se estén certificando del proceso y que cómo lo podemos evidenciar, que con las listas de asistencia, que con los certificados de formación, etcétera. Entonces, fíjense que todo es consecuente a esa problemática inicial,
a los objetivos que claramente, si bien están acá directamente en el árbol de objetivos, ya los podemos evidenciar acá, y en cada uno de estos aspectos podemos generar ese análisis transversal de nuestro proyecto, es decir, desde la gestión y desde la formulación también de nuestro proyecto. Siguiente, profe Rosalba, por favor. Bueno, entonces quise traerles estos tips para que ustedes allá elaboren su matriz de marco lógico. Creo que ya nos quedó clara cuál es la ruta, ¿cierto? Lógica, como dice el marco lógico, para realizar nuestro proyecto, para formular nuestro proyecto. Entonces, existen unos tips o unas pequeñas cápsulas, llamémoslo así, que pueden ayudarnos a generar una matriz de marco lógico exitosa. ¿Por qué? Porque muchos proyectos, cuando nosotros los estamos presentando a regalías o a fondos de financiación y demás, normalmente estos proyectos están, o esta metodología se aplica en especial para los proyectos de carácter público, aunque también claramente también nos sirve para privados, pero cuando estamos hablando de dineros públicos, que es donde más se implementa esta matriz de marco lógico, pues debemos tener en cuenta que algunos proyectos se caen si yo no como equipo formulador no tenemos muy claros estos tips, entonces por eso quise traérselos. Lo primero es, elaboren un buen diagnóstico. El diagnóstico no puede partir de que yo creo que está pasando esto en Caldono, ¿cierto? Sino realmente las cifras. En el día que tuvimos la web, yo les decía, habíamos hablado de, bueno, algo que encontramos así rápidamente fue el tema de la educación y había una cifra específica, ¿cierto? Entonces, mire, es que lo está diciendo un documento público, es decir, un estudio previo, unas encuestas o unas entrevistas, información verídica. Es el primer paso o el primer tip que les puedo compartir el día de hoy. El segundo es claramente usar nuestro árbol de problemas para que tengamos en cuenta que el problema principal es X o Y. La profe Rosalba nos decía, existe también la matriz de Bester, por ejemplo, para que no nos distraigamos de pronto con otras problemáticas, sino que vayamos puntualmente a esa problemática que más está generando impacto en esa población. A partir del árbol de objetivos, pues diseñamos, de problemas, perdón, se diseña el árbol de objetivos y se establece entonces nuestra matriz de marco lógico. O sea, ya sabemos que el fin, pues es el impacto que esperamos obtener en el largo plazo. El propósito es el cambio que se generaría ya, ¿cierto? De forma inmediata. Los componentes son los productos, ¿cierto? Concretos. Bueno, ¿yo cómo voy a evidenciar que sí se está generando impacto con el proyecto? Y a partir de eso también, pues formulo mis actividades. Las actividades no es otra cosa que describir cómo logramos esos objetivos de carácter SMART. Siguiente, profe, por favor. Bueno, entonces aquí también tenemos, bueno, los objetivos SMART que ya les había mencionado, la lógica horizontal y vertical que hablamos hace un momento, y es como yo, mis actividades pues me van a ayudar a tener unos productos, esos productos me van a ayudar a cumplir con el propósito, y ese propósito y los supuestos de ese propósito pues vendrán articulados al fin general de nuestro proyecto, ese objetivo marco que yo quiero lograr con mi proyecto. También la otra, digamos que recomendación que podemos compartirles es involucren actores claves. Si ustedes se dieron cuenta en el que está o en los que hemos compartido en la presentación, vemos cómo se articulan con actores claves, con nombre y apellido, ojalá. ¿Por qué? Porque esto facilita que en la medida que nos van a estar evaluando nuestro proyecto, digan, no es un proyecto que Paola se inventó, sino es un proyecto que a Paola se le ocurrió y solo lo va a hacer Paola, sino que yo involucro a una serie de actores, de stakeholders, que van a coadyuvar al desarrollo de ese proyecto. Simple y claro. Entre más simple, mejor. Entre más claro, mejor. Entonces, tratemos de evitar los tecnicismos, por ejemplo. ¿Por qué? Porque la persona o las personas que van a evaluar tu proyecto normalmente puede que no sepan del tema o no sean expertos en el tema. Y entonces, si yo le pongo terminología muy técnica, pues quizás ese proyecto se me caiga, no porque no esté bien formulado, sino porque seguramente la persona que me evaluó el proyecto, pues de pronto no conoce a profundidad el tema.
Y utilícenla siempre como una herramienta de gestión y no solamente de formulación. Si ustedes se dan cuenta, entonces la matriz de marco lógico les va a dar a ustedes indicadores, les puede dar a ustedes incluso nociones de cuál sería el cronograma. Si ustedes se dan cuenta en el que les compartí hace un momento, veíamos cómo a 6 meses vamos a lograr tanto, a un año lograríamos que X, Y actividad. Entonces, eso nos ayuda incluso a formular otro paso que ustedes conocen de la gestión de proyectos, que es nuestro cronograma y nuestro presupuesto. Entonces, fíjense que es una herramienta muy valiosa y en términos de gestión de proyectos sostenibles podemos utilizarla para lograr el impacto esperado en la población objeto de estudio. Normalmente este tipo de proyectos tienen muy buenos recursos, por ejemplo, para financiación y también ayudan a las comunidades de una manera muy pertinente porque desde la gestión de proyectos sostenibles no solamente evaluamos el tema ambiental, que a veces cuando nos hablan del tema de sostenibilidad pensamos en lo ambiental y no. Lo ambiental es una parte de lo económico y lo social. Entonces, cuando hablamos de la gerencia de proyectos sostenibles, estamos hablando de proyectos que son socialmente responsables, ambientalmente sostenibles, pero económicamente rentables. Entonces, la invitación para todos es que podamos generar proyectos de impacto para esas comunidades, esa comunidad de Caldono, donde ustedes aplican esta herramienta, la apropian y pues claramente ya incluso muchos de ustedes han venido trabajando proyectos relacionados con la sostenibilidad. Bueno, esta es la imagen de cómo se relacionan actividades con componentes, de los supuestos de componentes pues me ayudan a cumplir el propósito, los supuestos del propósito pues son los que me van a llevar a ese fin. Entonces, básicamente eso era lo que les queríamos compartir el día de hoy. Muchísimas gracias a todos los participantes. Mire, estuvimos sobre el tiempo, profe Alexander, muy eficientes tus profesoras con el tiempo y yo creo que ya con estos ejemplos tan minuciosos que les suministramos a los estudiantes, de seguro los resultados en ese ejercicio de su formulación de proyecto pues va a ser muy exitoso. De igual manera, pues recordarles que tienen todo nuestro acompañamiento, dudas, inquietudes, recuerden que por medio de mensajería interna, de los equipos de Teams, pues nosotros vamos a estar muy atentos para brindarles a ustedes toda la orientación, porque sabemos que en el momento que se está formulando el proyecto, que se está generando, por ejemplo, la matriz de marco lógico, el árbol de problemas, es cuando dice, uno empieza a dudar, ¿será que la falta de es un problema? Ya, la profesora Rosalba fue muy enfática y dijo, no, la falta de, no, porque cuando la falta de, si se suministra esa falta de, pues ya se resolvería el problema y no sería necesario hacer un nuevo proyecto. Entonces, o la carencia de, pues tampoco sería un problema. ¿Qué es un problema? Lo que se está presentando, que las personas, que los emprendimientos se mueren en etapas tempranas, que el X condominio tiene una situación particular, en este caso que el municipio de Caldono tiene una brecha educativa, ese es el problema. Entonces, ¿qué es lo que está presente en este momento? Y una vez nosotros logramos identificar bien el problema, pues ya las otras herramientas de por sí solas pues ya van dando los resultados que nosotros esperamos. Entonces, muchísimos éxitos a todos nuestros estudiantes y gracias por este tiempo. Bueno, muchísimas gracias a la profe Rosalba, a la profe Adriana Paola por tan excelente explicación de estas temáticas de la fase 1, a los 40 estudiantes que se conectaron el día de hoy para que por favor también pues repliquen la información con sus compañeros. A través del chat les he compartido el enlace que ha hecho nuestro líder de la especialización, que les han comunicado por diferentes canales para la inducción de estudiantes de la especialización en alta gerencia que está por comenzar. Sin embargo, le damos la palabra a Diana Carolina, que tiene la manita levantada. Adelante. Buenas noches, una pregunta. Eh, pues nuestro grupo ya tiene una parte avanzada y ahorita vamos a hacer las modificaciones según lo que ustedes nos guían. Si lo montamos hoy, ustedes alcanzan para el día de mañana verificarlo, a ver qué mejoras hay que realizarle. Bueno, Diana Carolina, recuerden, es muy importante tener en cuenta lo siguiente.
La fecha de entrega de la actividad, profe Rosalba Adriana, está para el 1 o 2 de... El 2. 2. ¿Listo? Entonces, muy seguramente lo que ustedes nos envíen hoy, mañana realimentaremos, porque ya viene sábado, domingo, ya lunes estaremos sobre el tiempo. Entonces, lo comparten al respectivo, a la respectiva tutora, si están conmigo, lo envían en el foro para que hagamos la realimentación. Les pedimos que esos avances, ese trabajo que vayan haciendo, por favor, ojalá lo dejen hoy mismo, porque pues ya llegamos al cierre de la actividad y no va a haber de pronto tiempo para realimentación, pero si lo envían hoy, seguramente alguno de nosotros mañana les estaremos dando respuesta. Gracias. Bueno, a todos nuevamente muchas gracias, les deseamos una excelente noche, los esperamos por favor en el espacio que ha preparado el doctor Sellamén para que lo conozcan y también para que puedan conocer muchísimas procesos que se llevan a cabo en el desarrollo de la especialización dentro de la institución, que créanme que van a ser de gran utilidad. ¿Listo? Entonces aprovechen por favor estos espacios. Viviana, buenas noches. Buenas noches. No, solamente quería hacer como una recomendación. Si para la próxima actividad podríamos de pronto hacer el CIPAS un poco más pegada a la fecha o sea, de inicio de la actividad y no, pues es que ya faltan muy poquitos días como para el término. Igual yo sé que estuvo la web, pero pues también sería importante porque también se despejan muchísimas dudas, si fuera posible. Igual es una recomendación. Gracias. Vale, Viviana. Efectivamente, y por iniciativa de las tutoras, en esta ocasión se hizo tanto web como CIPAS. La web como un espacio inicialmente de presentación, porque cuando comenzamos un periodo académico, pues hay ajustes de grupos, estudiantes que de pronto se registran a última hora, que tienen dificultades con la plataforma, asignación de tutores, suceden muchísimas eventualidades que particularmente yo en conjunto con las dos tutoras que nos acompañan el día de hoy. Quisimos hacerlo de esa manera y particularmente acompañarlos con un espacio adicional que no es común que se vean en el desarrollo de los cursos, hacer las CIPAS. Pero entonces lo tendremos en cuenta para que la actividad que se haga, bien sea las CIPAS o la web, podamos hacerla iniciando pues la respectiva actividad. Gracias, Viviana. A todos una feliz noche. Nos vemos en la inducción. Profe Rosalba, profe Adriana, un abrazo muy grande, nuevamente agradecido con ustedes y que descansen. Feliz noche. Gracias. Buenas Gracias, noches para igualmente, y feliz todos. noche para todos. Gracias. Muchas gracias por la ilustración. Hasta luego.